¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este Pasos Perdidos del día de hoy, miércoles, aquí en la Cámara de Diputados. Y bueno, con el repaso de la información de estos días, de lo que ha dejado ayer, jornada con muchas comisiones, pero Fer, también mañana, todos los ojos puestos en el Senado y algunas comisiones que también se van a incorporar aquí a la agenda parlamentaria. Es así, hola Ama, muy buenas tardes. Bueno, sin lugar a dudas, hoy un miércoles bastante tranquilo, un miércoles casi de reflexión, podríamos decir, entre lo que sucedió en varias comisiones en la jornada de ayer y lo que va a suceder mañana. Epicentro va a ser el Senado Nacional, van a avanzar en una sesión ordinaria los senadores nacionales con una agenda que tiene algunos temas, entre ellos temas que ya lo trató la Cámara de Diputados, como es la insistencia con la ley de emergencia en discapacidad, y por el otro lado temas que están más vinculados con proyectos que podrían venir a esta Cámara de Diputados. Sé que estamos hablando la modificación a la ley que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia. Sí, exactamente. Así que mañana desde las 11 se van a estar congregando ahí los senadores nacionales. Algunos ya están aquí en zona, porque también a las 18 horas del día de hoy la Comisión de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado va a estar convocándose por toda esta resolución judicial que impide la circulación de audios donde se dan a conocer la palabra de la Secretaría General de la Presidencia, la hermana del presidente, Karina Milei, en un contexto de una reunión privada. A partir de eso y de denuncias de colegas que estuvieron aquí el día de ayer, a última hora también, finalmente en el día de hoy a las 18 se reúnen también los senadores y las senadoras de esa comisión. Bueno, vamos a lo importante también del día de hoy, los títulos. Comisiones de Acción Social y Salud Pública y Discapacidad. En ambas se consideraron los pedidos de informes vinculados a la ANDIS. Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, en una reunión informativa se abordó la situación del Fondo de Integración Socio-Urbana. Comisión investigadora por el caso Libra se reunió para aprobar el reglamento interno de funcionamiento. Bueno, ahí están los temas destacados que tuvieron también gran impacto en la jornada de ayer en esta Cámara de Diputados. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Melissa Jofré. ¿Cómo estás, Meli? ¿Cómo estás, Amanda y Fernando? ¿Todo bien? Bueno, esto último que mencionaban, ¿no? También de lo que vimos ayer, la jornada de la Comisión de Libertad de Expresión. Es algo que se va a replicar, como decías, Amanda, en minutos más en el Senado, pero también mañana va a llevar un tramo de cuestiones de privilegio en la sesión. Así que se espera una sesión de unas horitas, ¿no? Porque, bueno, va a haber manifestaciones políticas y estos dos temas centrales, ¿no? El veto a la ley de emergencia en discapacidad y la reforma de la ley de DNU. Pero decíamos que hay actividad en el Congreso, algunos movimientos y los diputados están aquí presentes en sus despachos, algunos teniendo reuniones, pero también resolviendo cómo seguir adelante esta segunda etapa ya del año, último proceso que está además enmarcado en la campaña electoral, Fernando. Y bueno, ya septiembre, podríamos decir, ya faltan 12 días para que ingrese el presupuesto, que es el evento más importante. Bueno, claro, una de las mayores expectativas que empieza a generarse en esta Cámara de Diputados de la Nación. Diputado Mariano Campero, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Muy buenas tardes, Fernando. Un gusto estar en su programa, Amanda. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué expectativas digamos que se van desarrollando estas reuniones que van teniendo ustedes en las diferentes comisiones, en el medio de una campaña electoral que está generando tiempos atípicos para el Congreso, porque a medida que avanza la campaña hay más actividad en el Parlamento? Bueno, la verdad que, perdón, son tiempos complicados para el gobierno, me parece, ¿no? Y me parece que la Argentina, este gobierno tiene dos ejes que son clave. Uno, la macroeconomía, y el otro lado es no volver atrás, pero no volver atrás sobre todo es terminar con la corrupción. Y digo esto como introducción porque el gobierno, si
digamos, y lo hago como crítica constructiva, se lo vengo diciendo también en las reuniones que tengo la oportunidad de comentarle mi opinión. El gobierno tiene un enorme desafío. En términos económicos, la lleva muy bien. Y esto de que hayan aparecido todos audios totalmente reprochables, es una enorme oportunidad si se vienen haciendo bien las cosas. Cada vez que el gobierno daba la cara, sobre todo en los primeros tiempos, ante cualquier problema, yéndome desde ejemplos como el último del reloj Rolex, hasta la economía no viene bien y saliendo el presidente, los funcionarios, decir, la economía viene bien. Lo que pasa con jubilados es que hay 4 millones de personas que no han aportado y al no aportar se cae el equilibrio fiscal. Si se cae el equilibrio fiscal tenemos que generar inflación. Y el ciudadano, el argentino, los que tenemos expectativas, decíamos, esa es la jugada. Hay que mantener el equilibrio, hay que sacar a la Argentina. Cuando empiezan a aparecer estos hechos, me parece que el gobierno tiene ahí el enorme desafío de redoblar los esfuerzos, es decir, no ha pasado ningún acto de corrupción y desde ahí terminar con la peor enfermedad que tiene la Argentina. Estos últimos días de más bien, no sé si silencio o por ahí falta de una estrategia clara, ¿no? Yo estoy en la Comisión Libra y en un momento era no hay que ir, sí hay que ir, abstención, no se vota, una cosa difusa. ¿Y qué ocurre? Termina siendo la oposición la que marca la total y absoluta agenda. De hecho, yo le transmití a lo de la Libertad Avanza, hay una oportunidad con la oposición, o sea, y acá quiero decir algo, o sea, hay jugadores como Ferraro, ¿no? Que me parecen diputados que vienen teniendo una conducta histórica en el Congreso, ¿no? O sea, no lo veo ni kirchnerista, eso creo que lejos está. Y sí lo veo a alguien que va a hacer todo el esfuerzo de hacer las cosas más o menos bien. Pero si la estrategia es retirarse y dejar que se lleven todo puesto a la oposición, va a tener un temario de 9 preguntas a lo más difíciles. Ni siquiera lo ponemos en duda, Ferraro, digamos, en decir, no sé, había algunos pedidos me parecían exorbitantes, digamos, o sea, que venga el presidente dentro de 40... No. Pero digo, ante una estrategia tan vehemente del peronismo, que siempre se ha caracterizado por ir con todo contra los gobiernos no peronistas, por decirlo, el gobierno debería dar respuestas contundentes de cada tema y liquidando cada tema, porque lo que decíamos recién, la elección de este domingo, si bien es provincia de Buenos Aires, yo soy tucumano, estoy bien arriba, y en un rato vuelo, pero indudablemente tiene un impacto dominó en el escenario político de la Argentina. ¿Y por qué cree que da esa situación de desorganización dentro del bloque? Usted lo hacía referencia con la Comisión Investigadora No viene del Libra, bloque, que sería se mal de mi fueron. parte decir del bloque, digamos. Creo que en los momentos de crisis es donde los gobiernos también se juegan sus oportunidades, ¿no? Y me parece que este momento es medio descolocado, porque a ver, esto de la libertad de expresión, lo digo como alguien que viene acompañando todo, pero a ver, tenemos una duda, sabía decir un abogado, dirigente muy importante en mi provincia, vamos a la Constitución, artículo 14, libertad de expresión, censura previa no existe, o sea, me parece que la estrategia que está encarando el gobierno en este momento, que tiene que ser decir cómo saco a la Argentina y no entrar en el juego de golpe a golpe con el peronismo, o de decir, perdón, no me presento, o no estoy, o no voy a dar debate, o prefiero que el tiempo pase per se, no es lo que interpreto necesita la Argentina hoy. Porque, a ver, y lo digo desde un lugar en donde vengo votando todo, pero digo, a ver, con la corrupción no. Eso no me mueve de mi eje de decir quiero que le vaya bien al gobierno, que se mantenga el equilibrio fiscal, que saquemos a la Argentina adelante. Porque además del problema de salud económica de la Argentina, está el problema de salud institucional, de salud judicial, de salud republicana. O sea, y me parece que indudablemente los dos debates grandes de este gobierno son el plan económico, pero también estos ejes culturales. ¿Y considera entonces que tendrían que darse las interpelaciones en caso de que se avance? Ayer hubo comisiones también de salud, de discapacidad. Se tiene que emplazar igualmente asuntos constitucionales para que salgan, pero... Pienso que cada interpelación o posibilidad de que vengan referentes del gobierno nacional son oportunidades, en lugar de pérdida de tiempo. Sobre todo en este contexto. En otro contexto te diría, no hace ni falta. O sea, hoy la Argentina, interpreto por los números, las opiniones de todos los periodistas, lo que impactan los audios, lo que no impacta. Es clave que se dé la versión del gobierno, que se quede en claro que
así como se pone todo lo posible para mantener el equilibrio fiscal, se pone todo lo posible para terminar con la corrupción. Y creo que desde ahí el gobierno no tan solo va a hacer una muy buena elección, sino que le va a ir muy bien. Ahora bien, si eso no se da, es lo que estamos viviendo hoy. Es un gobierno que venía muy fuerte y que hoy empieza a tener debilidades, pero no debilidades, sino que, digamos, hablemos del microclima, sino que la respuesta rápida que se daba en 12 horas, hoy se está demorando un poco más de día. Claro. Bueno, el diálogo, las reuniones permanentes entre el oficialismo con la oposición, que lo vimos en esta Cámara de Diputados cuando se discutió la ley bases, dio los resultados que finalmente llevaron a aprobar con muy pocos diputados y muy pocos senadores, con números importantes, un proyecto, digamos, fuerte, importante, el primer proyecto que enviaba Javier Milei al Congreso, que fue la ley bases. Ahora, está faltando diálogo, está faltando encuentros, esas reuniones que ustedes tenían con la Casa de Gobierno para mantener lo que sería la estrategia parlamentaria. Digo, ¿en qué quedó todo eso? Pregunta que hace Fernando, Y sí. porque es muy profunda y hay una cuestión ahí que no es menor. En mi caso, bueno, yo tengo, o sea, mandato hasta el 27, dije que no voy a formar parte de la Libertad Avanza y sobre todo me preocupé, por decirte de alguna manera, en el destino de los pelucas, le llamemos, ¿no? Decir, bueno, el gobierno me parece que pasó en el manejo político del triángulo de hierro, esto espero que no traiga mucho inconveniente, pero del triángulo de hierro a la espiral turca. O sea, Lula y Martín Menem manejando ejecutivo, legislativo, tomando todas las decisiones vinculadas a los procesos electorales, estos son los candidatos, llevando a muchos jugadores hasta la última instancia, sí, tranquilo, y después no dándose lo que... Indudablemente, y acá, y es una opinión personal, esto de los rusos, no lo comparto, me parece que es hasta un riesgo diplomático internacional que no se corresponde. Las declaraciones de la ministra Bullrich. No tanto las declaraciones, sino la situación de decir, acá hay rusos que están en esta. Es un problema mucho más de frente interno. ¿Se acuerdan cuando la diputada Arrieta sale del bloque, allá en su momento, El año se pasado. filtran los primeros audios? Ujú. Que ella reclamaba, no me respetan, no me acuerdo muy bien, pero... Entonces, ¿qué quiero decir? Acá es un caso más en donde el frente interno genera un daño de errores no forzados, que no eran calculados, con un peronismo a su vez que es ajedrecista para este tipo de metida de palo. O sea, Los ve muy ni consolidados. Karparov, digamos, Claro. ni los grandes ajedrecistas se imaginan los golpes institucionales como el peronismo. O sea, ¿Los ve muy articulado el peronismo entonces usted? no es que lo vea articulado, sino que digo, van a permanentemente salir a golpearlo. Entonces vos le dejás, dirían en el deporte del rugby, el win ciego, y te mete Don Forward, un tercera línea y un jugador más por el win ciego. O sea, son hábiles. Encuentran ahí una debilidad y van con todo. Y se ponen, como hizo Cristina ayer, desde su condena, como en el pedestal de la República, de la anticorrupción, siendo condenada por corrupción. Es decir, se genera un error no forzado que me parece que es totalmente evitable. ¿Usted le- Estas cosas creo que hay que liquidarlas de raíz. Yo creo que, y estuve con el presidente Milei un par de veces y no tengo duda que su idea es sacar a la Argentina adelante. Sin corrupción, con una nueva visión. Ahora bien, creo que electoralmente estos temas, si no se da una respuesta así como se venía dando de manera concreta, contundente, y bueno, el domingo vamos a ver. ¿Cómo se imagina el debate del presupuesto? Porque otra de las materias, y usted también señalaba la solidez, en todo caso, o la importancia de la pata económica del proyecto político del presidente. ¿Cómo se imagina el debate, ya que desde que es diputado no pudo discutir ningún presupuesto? No he tenido esa oportunidad No todavía. tuvo la tiene bien oportunidad, se la mano. negaron. No lo dejaron discutir. Pero también hay una realidad en ese sentido. Vos imaginate que hoy en día la oposición tiene mayoría, por decirlo de alguna manera,
Pero hay una cantidad de personajes que tienen una mala leche de intentar romper el equilibrio fiscal. Y ahí me parece que están los riesgos del gobierno en mandar el presupuesto. Esto puede ser discutible. Si vamos a la historia, el peronismo lo ha hecho varias veces. Si vamos muy para atrás, justamente al presidente de mi partido, de la Rúa, su inicio gran problema es la ley de presupuesto, por decirlo. Entonces, creo que también la experiencia de la oposición al peronismo interpreta que no vamos a permitir que jueguen con el presupuesto de todos los argentinos. Pero Claro. Desde ese lugar, creo que si vos me dirías que pudiese llevar adelante una acción del Ejecutivo Nacional, te diría que una buena conferencia, del presupuesto, en caso en el cual haya movimientos que rompan el equilibrio fiscal, anunciamos a toda la ciudadanía que vamos a volver a retirarlo porque no podemos romper la construcción de X cantidad de tiempo. Pero Digo el esto porque presupuesto no se debate en el Congreso, no es prioridad del Congreso el debate es prioridad del presupuestario. Congreso, pero en la Argentina muchas veces es mal aprovechada y genera problemas institucionales que a la larga empiezan en un hemiciclo de 250 personas, un poco más, pero terminan repercutiendo en 40 millones de habitantes. Entonces el daño que se puede hacer de hacer un presupuesto demagógico, de romperle el equilibrio fiscal y de sacudirle la finanza es mucho más perjudicial para los argentinos que otra cosa. parte de los debates que se dieron este año, bueno, vienen justamente por las partidas presupuestarias y el ajuste. Antes de que se votara el veto aquí en la Cámara de Diputados, salió el vocero presidencial a decir que estaban pensando en algunas medidas para el sector de la discapacidad, así como también reclama explicaciones en cuanto a esto más institucional, en cuanto a medidas para justamente estas partidas sensibles, ¿no? Que es lo que se puso el foco en varias leyes sancionadas aquí en el Congreso. Eso sí no tendría que estar contemplado justamente en el presupuesto, ser prioridad. Por ejemplo, la ley de Garrahan, que bueno, se espera a ver qué decisión va a tomar finalmente el gobierno. Creo que en la votación estuvo ausente usted. No sé qué opina respecto de, bueno, de tocar esos temas, ¿no? De poner eso en debate cuando venga el presupuesto. Muy buena pregunta. Y no polémica. Si me permitís, todos los temas nobles de la Argentina, el peronismo tiene una capacidad tremenda de instalarlos 30 días antes de un proceso electoral y que si vos lo aprobás termina rompiendo la economía de la Argentina, digamos. Así hemos sido uno de los países con más subdesarrollo y mayor inflación del mundo. Y lo digo de un lugar, insisto, que no soy de la Libertad Avanza, que vengo acompañando, pero me parece clave que se interpreten estas cuestiones. Todos estos temas no tan solo no han sido discutidos con Alberto Fernández, sino que han estado peor para los argentinos de a pie, le llamemos, ¿no? O sea, si vos hablas de los jubilados, han perdido mucho más con Alberto Fernández que con Milei en términos de los índices propios de los mismos que vienen haciendo los gobiernos de toda la historia, como el INDEC. Dicho esto, me parece que el gobierno se encuentra ante el desafío de tener una visión sensible, de sensibilidad social, le llamemos, ¿no? Pero que sabe perfectamente que si cumple todos estos deseos, obviamente son misiles a sale máquina según el plan económico. Entonces yo lo que planteo, y por eso decía que buena pregunta, porque no hace mucho tiempo lo estuve planteando con funcionarios del gobierno, hay que tener gesto de sensibilidad. La macro se ha hecho un esfuerzo tremendo. Todos los argentinos hemos hecho un esfuerzo tremendo para llegar. Ahora bien, en el día a día, en estas cuestiones de los segmentos más, te diría, necesitados, que mal están sufriendo, que siempre la han sufrido, pero que tienen la necesidad de una respuesta a mediano y largo plazo. Porque con el tema previsional no se contesta solamente a los actuales jubilados que la pasan mal. Lo que yo planteo, y creo que todos lo sabemos, el tema previsional va a ser mucho peor en 10 años que hoy, si no se cambia, si no hay una idea, si no hay una visión de decir cómo solucionamos el tema previsional. O sea, Claro, sin lugar a dudas. Mariano, gracias por no, a ustedes, visitarnos por favor, Fernando. en el día de hoy aquí en
Siempre los veo, televisión. siempre están presentes Muy bien. en cada segundo que pasa en el Congreso de la Nación. Así que Qué mis bueno. felicitaciones. Bueno, gracias por venir Bueno. y por traernos su mirada sobre los temas de actualidad. Seguramente en estos días lo vamos a estar consultando nuevamente. Muchas gracias, Se Amanda. está transformando en un diputado clave también aquí en las distintas comisiones. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa, si les Vamos a la parece, pausa. que tenemos más información para dentro de unos minutos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados.
Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
Nuevo bloque aquí en Tazos Perdidos. Fer, Así es. hablábamos que ayer una de las comisiones importantes fue la que, bueno, tuvimos nosotros en nuestro horario, que es la comisión investigadora por la estafa con la criptomoneda Libra. Así es, sí. Vamos a ver, ahí tenemos ya imágenes de lo que fue la reunión de la última jornada, encabezado por quien estamos viendo en pantalla, el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. Comenzó ya a desarrollar su tarea, ¿no? Sí. Que es lo que esperaron aquellos que impulsaron la comisión investigadora, esperaron este momento, ¿no? Que es llevar adelante un nuevo reglamento y por el otro lado empezar a diagramar lo que van a ser las diferentes audiencias que va a tener esta comisión con citaciones o invitaciones especiales. 3 meses, Meli, tuvieron que esperar más o menos entre idas y venidas para ponerse finalmente de acuerdo y además una doble votación, ¿no? Otra vez en el recinto Sí. para rectificar la resolución. Claro, bueno, ahí se modificó la resolución que había creado esta comisión y allí se pudo destrabar sobre todo este empate que existía para poder designar autoridades. En el camino también, algo que parecía que iba a estar presidido por Unión por la Patria, finalmente quedó en manos de, ahí vemos a Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, no solo diputado de ese bloque, sino también presidente del partido a nivel nacional, ¿no? Y el diputado Campero, que estuvo recién con nosotros aquí en el bloque anterior, fue clave la semana pasada, ¿no? Cuando se decidieron las autoridades y que, si bien no votó acompañando a los diputados que impulsan esta investigación, sí se queda y da quórum, claro. digamos, para, en algún sentido, bueno, permitir que la comisión avance en un proceso que le corresponde de investigar, ¿no? No tiene Sí. ninguna posibilidad después de incidir en el Poder Judicial. Sí, pero algo fundamental que sucedió ayer fue que se votó el reglamento Sí. y se dispuso que aquel funcionario público que se rehúse a venir, si es citado, puede llegar a ser traído por la fuerza pública. Ujú. Esto es importante porque, bueno, entre los que se citaron ayer está Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. Sí, hubo, por lo menos, lo planteó el Frente de Izquierda, el bloque de Frente de Izquierda, por intermedio de Cristian Castillo, también citar al presidente de la Nación, a Javier Milei, pero me parece que el consenso que hubo, que fue finalmente lo que se plasmó en la comisión, fue enviarle un, Cuestionario. un cuestionario Sí. por escrito y que el presidente tenga un plazo de 5 días Sí. hábiles para remitir la información, las respuestas al Congreso de la Nación. Avanzado esa posibilidad, el propio Castillo dijo: retiro la postura o la propuesta de citar al presidente Javier Milei a esta comisión investigadora. También se propuso hacer una subcomisión dentro de la comisión investigadora con 5 diputados de diferentes bloques para avanzar en la evaluación de algunas medidas de prueba, algunas informaciones que se remitieron tanto al juzgado que lleva adelante la investigación aquí en Argentina, como también la Justicia Internacional de Estados Unidos, que lleva adelante una investigación que, si bien ha tenido una resolución de liberar los fondos que hoy se encuentran en 2 billeteras virtuales, bueno, sí la información de la causa que se lleva adelante por la estafa, que muchos damnificados, en definitiva, fueron reclamándole la justicia de sus países, de Argentina y de Estados Unidos, porque uno de los implicados, investigados en esta estrategia de crear esta meme coin, lanzarla y luego vaciarla, digamos, disminuirle su valor, esa maniobra involucra a ciudadanos norteamericanos como Hayden Davis. Bueno, la propuesta también de Mónica Frade de la Coalición Cívica fue que haya una selección de legisladores que integran esta comisión de trabajo para entrevistarse con María Romilda Servini de Cubría, la juez que está encargada de llevar adelante lo que es la investigación. Posiblemente también a lo mejor podría ser mantener un contacto o convocarlo al Congreso al fiscal Tayano, que es también quien lleva la investigación adelante. En el debate de ayer, mientras se definía la argumentación sobre el reglamento del funcionamiento de esta comisión, el diputado Álvaro Martínez también hizo uso de la palabra y planteó la posición del oficialismo. Sí, diputado Martínez. Presidente, así continuamos. Bien, no terminé de escuchar al secretario, perdón. Sobre los 28 presentes, 15 afirmativos, 14 afirmativos.
Y 2 abstenciones. O sea que no está aprobado, digamos. Sí, está aprobado. Porque es por mayoría. La mayoría sí. La mayoría es la mayoría de los miembros presentes, son 28. No, y falta el... ¿Falta qué? Hay mayoría de miembros presentes. Los miembros presentes son 28. La mayoría es 15. Se fue Falcón. Lo acaba de decir, pero no lo Hay un ausente. Lo acaban de decir. Hay un ausente. No estaba el diputado... Perdón, presidente. En las comisiones se mantienen siempre el número de presentes. Cuando se comenzó eran 28. Lo dijo usted. Eran 28 y se daba el quórum. El quórum se mantiene siempre en las comisiones. En las comisiones se mantiene siempre. Bueno, ahí estaba Álvaro Martínez, el diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Mendoza. Claro, la discusión reglamentaria viene atravesando, digamos, toda esta comisión investigadora desde el minuto en que se aprobó la resolución y hubo interpretaciones diversas sobre la composición de los miembros de la comisión, ¿no? Si eran bloques, si eran interbloques, de qué manera, y finalmente esa interpretación resultó en que se reunieran 28 diputados, diferentes bloques, pero que resultara empatada la definición de las autoridades entre los sectores que acompañan al oficialismo para que la Comisión Libra, bueno, tenga su tiempo y su desarrollo, pero impulsan la investigación judicial, y quienes decidieron convocar para la Comisión Libra, se reunieron, hicieron esta resolución y buscan que el Congreso tenga un rol importante. A partir de eso es que se tuvo que hacer la segunda resolución. Sí, ahí está, ¿no? Un punto también de que esto era algo que mencionaba Álvaro Martínez en cuanto a lo que decís, Amanda, de la investigación, ¿no? Él acusó a la oposición de arrogarse facultades del Poder Judicial y aclaró que desde el Congreso no se tienen que justamente suplir esas atribuciones que tiene hoy la justicia, sino que, bueno, se verá el tipo de investigación referido a las responsabilidades políticas y también el accionar, ¿no? Que en definitiva que tuvo el presidente de la Nación. Hay que ver también cómo concluye ese informe de manera de que pueda justamente ser un aporte a la causa judicial. Claro, exacto. Bueno, y también lo que se vio en la jornada de ayer, un poco lo que planteaba el diputado Campero, la estrategia de digamos, un poco difusa desde el oficialismo y sus aliados en torno a cómo llevar adelante su actuación en la comisión Libra, ¿no? En la comisión investigadora, porque primero plantearon retirarse de la comisión. La semana pasada. La semana pasada. Hasta horas previas a esta reunión de la jornada de ayer, uno conversando con algún integrante de ese sector decía, bueno, estamos esperando la estrategia, la marca La Libertad Avanza, la marca el oficialismo, la marca Gabriel Bornoroni, que es el presidente del bloque de La Libertad Avanza. Cuando ingresan todos ya estaban sentados en el salón de la comisión, en el recinto de la comisión, ya estaba sentado Mariano Campero y estaba sentado Eduardo Falcone del MIT, que reemplazó, por lo menos en la jornada de ayer, a Oscar Sago. A la hora de poner en consideración la votación, hubo un grupo que no votó. Es decir, que tampoco se abstuvo. No votó directamente. Plantearon no votar, y algunos decían como una nueva metodología de trabajo, pero cuando se puso en consideración el reglamento, la mayoría planteó no votarlo. Ahora, hubo 2 abstenciones, que fue la de Campero y que fue la de Yolanda Vega, y hubo un ausente que fue Eduardo Falcone, que se retiró antes de la votación y regresó después de la votación. Entonces, digamos, 3 estrategias diferentes mostró el oficialismo y sus aliados ayer en la Comisión Claro, Libra. Primera vez que hay fisura, ¿no? Exactamente. Entre La Libertad Avanza y sus aliados, que eran los 14 que por un lado querían investigar y los 14 que no. Vamos a escuchar a Fernando Carvajal, diputado de Democracia para Siempre, una de las expresiones de la UCR aquí en la Cámara de Diputados, diputado por la provincia de Formosa, justamente, miembro de esta comisión investigadora que se refirió un poco al desarrollo de la actividad parlamentaria en el marco de la visita que hizo aquí en Orden del Día.
Creo que el Congreso está en un buen momento, particularmente la Cámara de Diputados, pero también el Senado ha tenido protagonismo en cuanto a que por primera vez, después de mucho tiempo, está cumpliendo el rol institucional que tiene, que es de ejercer de freno y contrapeso del poder al Poder Ejecutivo. Esto es lo que estamos viendo en este tiempo. Esto que tanto molesta en realidad es la normalidad institucional. La normalidad institucional es que las decisiones que toma el Estado no son fruto de la decisión exclusiva de una persona, sino fruto del juego de contrapeso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un Congreso que le está poniendo frenos a un presidente que ha pretendido gobernar de espaldas al Congreso, como lo anunció simbólicamente el día que asumió, y un Congreso que al principio se mostró dubitativo y complaciente en virtud de alianzas políticas que el gobierno logró, y luego, consecuencia de su propia torpeza, de su soberbia, de sus modos autoritarios, quebró esos acuerdos y generó espacio para que quienes creemos que hay que aprovechar esta coyuntura histórica para mejorar la calidad institucional, encontráramos el camino para hacerlo. Bueno, ahí estaba, Fernando Carvajal, el diputado de Democracia para Siempre. Sí, efectivamente, se está refiriendo también a la sesión de mañana en el Senado. Claro. Se está refiriendo a las discusiones que no solamente se dan en el marco de la Comisión Libre, donde él es uno de los protagonistas, sino a todo lo que sucedió en estas últimas sesiones referente a la insistencia del Congreso de la Nación, por ejemplo, en la emergencia en discapacidad, que mañana va a tener su capítulo final en la Cámara de Senadores. Todo indica que una gran mayoría de los senadores de la oposición van a insistir con la propuesta de este Congreso de incrementar principalmente a todos los servicios que se le da a las personas con discapacidad, el nomenclador del pago de esas asistencias. Y por otro lado, lo que también anticipó es su posición de algo que junto con el diputado Oscar Reño vienen trabajando en conjunto, de la modificación de la ley que regula el rol del Congreso en los decretos de necesidad y urgencia. También el diputado Carvajal se refirió a ese tema. En la Cámara de Diputados ya hay un dictamen, en realidad hay varios dictámenes, pero está dictaminado el tema. Nosotros lo habíamos incluido en una de las sesiones que había pedido Democracia para Siempre, lo incluimos, por lo cual obviamente que en caso de que se dé este evento maravilloso, que sería que el Senado apruebe este dictamen, nosotros ya lo hemos estudiado el dictamen, en líneas generales lo compartimos, así que en caso de ser aprobado, nosotros vamos a estar impulsando muy rápidamente la aprobación, así como viene del Senado, de lo que salga, como está el dictamen, sin ninguna duda. Y es para mí la gran discusión en estos meses. Si nosotros no logramos sacar la reforma a la ley de DNU, mantenemos abierto esta posibilidad de vulneración constitucional y de desequilibrio entre el rol del Congreso y el presidente. Así que, por supuesto que vamos a poner todas las energías en lograr, en caso que el Senado lo apruebe, de lograr el tratamiento inmediato en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí decía, Carvajal, el tratamiento rápido, en caso que el Senado lo apruebe. El Senado lo trata mañana. Es muy posible que lo apruebe y que lo mande y lo gire a esta Cámara de Diputados de la Nación. Ayer, en los pasillos, mientras transcurría la Comisión Libre o transcurrían también las comisiones de salud o de discapacidad, que también vamos a estar viendo algunas imágenes de esas reuniones, varios integrantes de Unión por la Patria, de Democracia para Siempre, de Encuentro Federal, ya venían hablando que si se concretaba la sesión, que finalmente se concretó para mañana en el Senado, es muy posible que pidan una sesión para la próxima semana. Ajá, para ¿Por avanzar qué? con Para esto. avanzar con estos proyectos y para avanzar también, ¿en qué sentido? Emplazar a las comisiones. Les queda poco tiempo ya a la oposición en esta Cámara de Diputados, a esta conformación de la Cámara de Diputados, porque las elecciones son en octubre, el 26 de octubre, y una vez que se resuelva la elección, un poco se va debilitando, ¿no?, la fuerza que pueda tener la oposición para imponer alguno de los temas que busca modificar. Además, como decía Meli, la gran mayoría de los proyectos son presupuestarios. Con el presupuesto acá hay otra discusión que se va a ir dando. Sí, seguro, pero bueno, respecto a esta reforma de la ley de DNU, recordemos que el año pasado se trató aquí en la Cámara Baja y se emplazó a las comisiones justamente para tratarlo. Fue durante octubre, cuando después se quiso llevar al recinto en noviembre y justamente por orden de los gobernadores esa sesión no tuvo quórum.
gobernadores a los que ahora se le adjudica a algunos de ellos estar detrás también de este dictamen que salió del Senado, con firmas, bueno, importantes en las que confluyen Unión por la Patria, el PRO, la UCR y otros bloques provinciales, incluso aliados del gobierno, como es el senador salteño Juan Carlos Romero. Vamos a ver mañana qué pasa, ¿no? Pero vamos todo a ver indica... si sale también con la letra del dictamen que se pensó, porque hay algunos reparos. Es una modificación bastante importante la que se da para el uso de esta herramienta por parte del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta la minoría parlamentaria con la que cuenta el gobierno, pero también post-elecciones y recambio legislativo, también números que no van a hacer que goce de una holgada mayoría, exacto. La modificación tiene que ver con que hoy la ley establece que los decretos de necesidad de urgencia quedan respaldados si una de las dos cámaras... si ninguna de las dos cámaras lo deroga. Para derogarlo se requiere de las dos cámaras. Si una cámara lo trata y lo deroga, como pasa con el decreto 70/23, que lo derogó la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados nunca lo trató, sigue vigente. Claro. Lo que quieren modificar es que ese trámite sea más similar a un proyecto, a una ley, que a esta definición. Claro, que para sostenerlo lo tienen que sostener las dos cámaras. Tiene que estar aprobado por ambas. Tiene que estar aprobado por ambas cámaras y además pone plazos. Le pone un plazo de 90 días para que el Congreso trate esos. Claro, y si no los tratan en 90 días se caerían los decretos. Hoy por hoy no. Pierden vigencia. Que, bueno, es algo que vimos, ¿no? En estos últimos días, que el Senado justamente rechazó 5 decretos del gobierno. Y hoy salieron en el boletín oficial dos nuevos decretos de necesidad y urgencia, los cuales restituyen las normas que anteriormente regían a los cambios que se habían hecho en distintos organismos e instituciones y también en el régimen de la Marina Mercante. Algo que igual también ya salió a cuestionar un diputado aquí de la oposición que tenemos como referente en varios temas, Óscar Lagos Carreño, bueno, respecto de este procedimiento que tuvo el Ejecutivo al emitir nuevos DNU para restituir cuando la palabra final la tuvo en definitiva el Congreso derogando esos decretos. Bueno, ahí hablando de citaciones a los funcionarios nacionales y hablando también de pedidos de informe, fueron algunos de los temas que se analizaron en la jornada de ayer en la Comisión de Salud. Exacto. Y también en la Comisión de Discapacidad. Irene, no sé si podemos poner ya algunas imágenes que tienen que ver con estas reuniones que han tenido los legisladores nacionales, donde han planteado pedidos de interpelación principalmente vinculados con la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad, a la ANDIS, pedidos de interpelación a la Secretaria General de la Presidencia y también a el ministro de Salud, Mario Lugones. Esta vez decidieron dividir las comisiones, ¿no? Porque la semana pasada se habían reunido en conjunto en un plenario y habían convocado a estos funcionarios, principalmente al ministro de Salud y al nuevo interventor de ANDIS, a presentarse, a dar explicaciones sobre varios temas están buscando en la Comisión de Salud, no solamente lo vinculado con las presuntas retornos en la contratación de servicios de la droguería suizo-argentina, el laboratorio suizo-argentino, sino también la situación del fentanilo contaminado, que mañana va a tener un capítulo también para la creación de una comisión investigadora. Pero son varios los temas que le quieren preguntar al ministro de Salud y la semana pasada no tuvieron respuesta. Bueno, falta todavía que se exprese y que dictamine la Comisión de Asuntos Constitucionales. Claro, en realidad ayer, bueno, también una de las interpelaciones hablaba del jefe de gabinete, Guillermo Francos, pero finalmente se lo dejó afuera en un gesto, así lo señalaban, de ser el único funcionario que en realidad asistió al Congreso en todo este tiempo, ¿no? Así que Francos quedó afuera de estos pedidos que tanto los de interpelación como los pedidos de informes por escrito que estaban en el temario de ambas comisiones que se reunieron por separado, tienen como cabecera a asuntos constitucionales, ¿no? Esto que decimos. Así que de alguna manera para que avancen van a tener que emplazar esta técnica, esta herramienta tan recurrente que estamos viendo en el último tiempo en el Congreso a propósito de, bueno, aquello que el oficialismo no quiere poner en debate ni abrir la comisión, pero que los proyectos son girados justamente teniendo en cuenta esto de mañana del fentanilo, no va a haber dictamen
porque ahí se dio un giro a uno de los proyectos, el de Silvana Giudici, que pusieron como cabecera ahora a asuntos constitucionales. Claro. Así que también esa comisión investigadora por el caso del fentanilo contaminado no corre Tiene que todavía, esperar todavía. Con buen destino. Bueno, a ver, los emplazamientos a esas comisiones se pueden dar en la primera sesión que tenga la Cámara de Diputados. Sin duda. Hablamos y lo vinculamos con lo que señalábamos anteriormente, que varios bloques legislativos o varios legisladores están pensando que si mañana el Senado aprueba la reglamentación, cambios en la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, entonces podrían ya pedir una sesión para la próxima semana para emplazar a las comisiones para discutir en comisiones ese proyecto que viene del Senado y además la necesidad de avanzar con la Comisión de Asuntos Constitucionales para poder definir lo que son pedidos de informes, pedidos de interpelación e incluso la creación de la comisión investigadora por el caso de fentanilo. Sí, efectivamente. El tema es que, como bien decía Meli, la Comisión de Asuntos Constitucionales está presidida por Nicolás Mayoraz, que es uno de los diputados alfiles que tiene aquí el oficialismo. Y tiene que ver justamente porque, así como la creación de las comisiones investigadoras, como las interpelaciones, deben pasar por esta comisión, que es la que, en definitiva, recibe todos estos reclamos de los distintos diputados, así como las cuestiones de privilegio, y retoma entonces las tramitaciones posibles para que esto se pueda concretar. No es que cualquier diputado puede pedir en cualquier contexto la interpelación de un funcionario, ¿no? Porque es un diálogo un poco más inquisitivo el que se da en el contexto de una interpelación, que no es lo mismo que un informe que pueda hacer cualquier funcionario, ¿no? Tiene otro peso. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, la última, aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. Quédese, estamos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados.
Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Último bloque aquí en Pasos Perdidos. Fer, mañana, Sí. 11 de la mañana, Senado 11 de de la la Nación. Es la cita, es una sesión ordinaria. Esto quiere decir que se pueden tratar todos los temas que tengan dictamen y Así que, en todo caso, los senadores, si deciden poner sobre tablas algún tema y tienen las mayorías, también los pueden tratar. También pueden tratarlo. Dos temas centrales. Uno tiene que ver con lo que dijimos, el tema del veto a la ley de emergencia en discapacidad, la insistencia por parte del Senado Nacional. El otro tema, la modificación a la ley que regula la utilización por parte del Ejecutivo de los decretos de necesidad y urgencias. Se espera una sesión de aproximadamente 7 horas en el Senado Nacional, donde la oposición dice tener los números no solo para iniciar el debate, sino también tener los 2/3 para avanzar para la insistencia con respecto a la ley de emergencia en discapacidad. Bueno, mañana va a ser el tema central de la jornada aquí en el Congreso, pero Meli nos va a contar algo que va a suceder la próxima semana. Ya está convocándose la Comisión de Salud y de la Comisión de Discapacidad en este caso, porque quedaron, además de las resoluciones que se aprobaron ayer, temas pendientes sobre las pensiones que fueron dadas de baja, Meli. Sí, así es, porque bueno, en esta reunión de la Comisión de Discapacidad, además, como decíamos, del temario que se trató, también se anunció que la semana que viene se van a reunir para comenzar a debatir un proyecto que tiene que ver con reformular la estructura de la Agencia Nacional de Discapacidad y otro ya no tanto para discutir, sino más con la intención, te diría, de firmar dictamen de una iniciativa que busca que las pensiones que fueron revisadas y dadas de baja desde que asumió la gestión de Javier Milei vuelvan a ser otorgadas a sus beneficiarios, teniendo en cuenta justamente este contexto que se da en medio de denuncias de una presunta red de coimas que tenían que ver justamente con la ANDIS, ¿no? Esto es lo que la oposición pone en el centro de la mesa como justamente un argumento y un justificativo de, bueno, mientras se recortaban y se ajustaban pensiones, sucedía esto, ¿no? Entonces, se presentó un proyecto, primero empezó como una declaración por parte de la diputada Victoria Tolosa Paz, justamente como un proyecto de declaración de que vería con agrado que las pensiones, y finalmente se tradujo en un proyecto ya de ley que lleva la firma de Roxana Monzón a la cabeza, pero también el acompañamiento de un gran número de diputados de Unión por la Patria, entre ellos Daniel Arroyo, que es el presidente de la Comisión de Discapacidad e impulsor de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Te diría que después de la votación mañana en el Senado respecto del veto y la insistencia en la ley, bueno, la oposición va a ir por más, ¿no? Con justamente este otro proyecto que busca que las pensiones sean restituidas. Bueno, esto justamente, ¿no? Lo que propone es que la restitución de todas las pensiones dadas de bajas desde el 10 de diciembre de 2023 como consecuencia de las auditorías y revisiones administrativas que dispuso esta nueva gestión. Cuando asumió el gobierno, se tomó la decisión de encarar una etapa de auditorías en más de 1 millón de pensiones por invalidez, y estamos hablando de pensiones que son menos de 300.000 pesos, ¿no? Sí, muy es básicas. un ingreso muy básico, muy módico en este momento. Son menos justamente que una jubilación mínima, que es el otro gran sector con reclamos. Pero sobre todo, desde un comienzo de estas auditorías, lo que se puso en tela de juicio, no solo por la oposición, sino por las organizaciones que trabajan con la discapacidad, fue cómo se hicieron esas auditorías. Lo que se denuncia es que no se respetaron los derechos de las personas con discapacidad, derechos justamente contemplados en la Convención Internacional que tiene jerarquía constitucional en nuestro país. Se llevaron a cabo sin criterios técnicos y tampoco protocolos adecuados. Y además de eso, que muchas personas no fueron debidamente notificadas, ¿no?, de que le iban a dar de baja la pensión. Esto agravándose en situaciones de personas que están en el interior del país. Bueno, allí donde justamente el Estado es
más que importante y no pudieron ser notificadas debidamente. Además de que la atención también, ¿no? Esto era algo que ponía ayer en la reunión, algo que decía la diputada de Córdoba, Natalia de la Sota, ¿no? Las complicaciones en cuanto a los trámites, en cuanto a, todos los estudios que deben realizarse justamente hoy por hoy las personas con discapacidad, en las cuales se puso no solo aquellas que se les dio de baja, sino también aquellas que todo el tiempo tienen que estar ahora probando su discapacidad. Bueno, otra cosa que habla este proyecto es que dispone que se reanude el pago de manera inmediata y que además se abone la totalidad de los haberes devengados, es decir, aquellos que no fueron percibidos. Esto de alguna manera es que se cobre un retroactivo por los meses en los que no pudieron acceder a estas pensiones. También durante la gestión de Diego Españuelo ante la ANDIS, salió un decreto, salieron distintas resoluciones por parte de la ANDIS respecto de los criterios que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo este proceso de dar de baja y en esto que decimos que fue cuestionado por las organizaciones, pero también no solo por los cambios, sino porque hablaron de que se retomaba una visión discriminatoria y peyorativa de las personas con discapacidad. Bueno, la iniciativa además prohíbe expresamente la suspensión o baja de las pensiones no contributivas por invalidez sin previa verificación técnica y multidisciplinaria y habla de que esta verificación deberá contar con un dictamen favorable de evaluaciones médicas, sociales y legales que va a tener que ser llevada adelante por profesionales matriculados que estén trabajando en la ANDIS. Y que una vez resuelta esta verificación con todos los estudios correspondientes, el resultado de este dictamen va a tener que ser comunicado al beneficiario de forma personal y fehaciente, ¿sí? Para respetar justamente todas las garantías. Además propone crear una comisión bicameral de seguimiento, otra comisión bicameral más. No detalla, no es demasiado específico en cuanto a cuántos diputados o senadores, dice la misma cantidad por cada cámara y respetando la proporción justamente de las fuerzas. Pero lo que señala respecto de esta comisión es, una instancia, un proceso para dar transparencia justamente a este proceso de restitución de las pensiones en caso de que esto fuera ley, donde el Poder Ejecutivo deberá de alguna manera informar al Congreso de manera trimestral cómo va el avance de esa restitución de las pensiones, los montos que se pagaron para justamente cubrir los haberes de forma retroactiva. Y también se autoriza al Poder Ejecutivo a hacer las reestructuraciones presupuestarias que correspondieran en el caso, porque el 80% de lo que va destinado a la ANDIS se calcula que es lo que está justamente destinado para las pensiones, y pensiones que, como decimos, como recordamos al principio, son más de 1 millón en la Argentina. Este millón sobre las cuales se realizaron auditorías son el 82% del total de las que hay. Hablamos de pensiones por invalidez. Hay otro tipo de pensiones que reciben las personas con discapacidad, pero algunas son heredadas. De hecho, para cobrar esta no hay que tener no hay que percibir ningún otro haber, exactamente. Así que este es un proyecto que ahora, en medio del escándalo de los audios, las denuncias que hay de corrupción y también el desplazamiento de Diego Españuelo frente a la ANDIS, dicen todo lo que se hizo, lo consideran ya desde la oposición que se hizo mal, no solo ahora, sino como señalaba, ¿no? Lo venían considerando y reclamando también las organizaciones. Se habla de 110.000 pensiones que efectivamente se dieron de baja. Habrá que ver si tiene sustento y si tiene acompañamiento este proyecto
y si pasa para su dictamen y su aprobación. Claro, efectivamente. Bueno, eso es lo que se va a discutir la semana próxima en el marco de la Comisión de Discapacidad, decíamos, más allá de las interpelaciones y de los pedidos de informes, que algunos de ellos se aprobaron, y la inquietud que tienen los diputados, principalmente de la oposición, para que Vilchi, el nuevo interventor, que ya además sostuvo Así que es. se iban a suspender las auditorías que estaban en curso, bueno, se haga presente, venga y finalmente avancen con esta discusión. Sí, me quedaron unas placas, perdón, ver, porque sí. quería leer unos argumentos que esgrimieron allí los diputados en el proyecto. Lo que dijeron es que se han producido bajas masivas de pensiones por discapacidad, un proceso que vulneró derechos fundamentales de miles de personas. Y también sostuvieron que las auditorías realizadas por la ANDIS se llevaron a cabo sin criterios técnicos ni protocolos adecuados, afectando de manera directa la vida de los beneficiarios. Exactamente, parte de esto es lo que justificaba para un sector importante de la oposición que representa distintos bloques y que, bueno, ahora están empoderados, podríamos decir también, porque es el tramo final de del ejercicio como diputados de la mitad de la Cámara. Las elecciones son un momento importante para validar los acompañamientos de la ciudadanía y se reconfigura un poco la Cámara, sobre todo con los acuerdos que fue haciendo la Libertad Avanza con algunos partidos provinciales o partidos nacionales en algunos distritos, que fortalece también en muchas de las bancas que ponen en juego sectores de la oposición aliados. Claro, sin dudas. A ver, este proyecto habrá que ver cuáles son los giros que tienen en las comisiones. En principio, para la Comisión de Discapacidad, Unión por la Patria y el resto de la oposición con las cuales vienen articulando mayorías, tendrían la posibilidad de firmar el dictamen de mayoría. Sí. Y tenerlo listo como para llevar al recinto. Veremos también si tiene giros en otras comisiones. Bueno, si tiene presupuesto, seguramente va a pasar a la comisión de Seguramente presupuesto. tiene presupuesto. Y ahí ya empezamos a entrar en un terreno complejo, porque si el 15 de septiembre, como establece la Constitución Nacional, se presenta la ley del presupuesto, bueno, el diputado expert, que es el presidente de la comisión, más allá que esté en periodo de campaña, tiene esa discusión por delante, que es una discusión compleja, porque hace 2 años que no se da la discusión de presupuesto. En el primer año se prorrogó el presupuesto 2023, porque había sido presentado el 2024 justamente días antes de la elección, el 15 de septiembre, y finalmente cambió el signo político de la gestión del Ejecutivo, pero el año pasado decidió el propio Ejecutivo retirarlo, ¿no? En plena discusión. Entonces hay que ver qué va a pasar con eso también. Porque lo que venían trabajando los diputados en la búsqueda de acuerdos, de consensos políticos, iban en contra con el dogma del oficialismo, de la Libertad Avanza, que es el déficit cero. Exacto. Sí. Tiene 4 comisiones. Giro a 4 comisiones, así que imagínate lo que le falta. El trámite que tiene que desarrollar. Previsión y Seguridad Social es la cabecera, que hoy está, bueno, en manos de una radical, Gabriela Brauer de Koning. Después Discapacidad, la de Peticiones, Poderes y Reglamento y la de Presupuesto y Hacienda. Bueno, entonces complicado el trámite. Va a ser un trámite largo, complejo, que un poco engorroso a esta altura del año, sobre todo. Como decimos, los temas presupuestarios están a la vuelta de la esquina. Muchos diputados plantean que eso se debe enmarcar en el presupuesto general de gastos. Bueno, a ver, ya se empieza a hablar, y Aman, vos también lo planteaste con la nota que hicimos hoy con el diputado Campero, se empieza a hablar del presupuesto 2026 porque el 15 de septiembre es la fecha límite para hacer la presentación aquí en el Congreso de la Nación. ¿Cuál va a ser el futuro de la discusión? Bueno, mucho va a tener que ver el resultado de las elecciones del próximo 26 de octubre. Mucho van a tener que ver actores que están fuera de este Congreso Nacional. Por supuesto, el Poder Ejecutivo como actor central, que es quien lo elabora y quien lo envía a este Parlamento. Veremos de qué manera va a llegar al Congreso. Lo va a traer nuevamente el propio presidente de la Nación, Javier Milei. Vendrá finalmente Luis Toto Caputo a presentar como ministro de Economía. No vendrá nadie y el proyecto va a ingresar como entran tantos proyectos aquí por mesa de entradas de la Cámara de Diputados. Digo, son distintas posibilidades. Y otros actores importantes van a ser los gobernadores. Sí, por supuesto. Los gobernadores van a tener que definirse si quieren tener o no tener presupuesto. Me parece que si esas reuniones del CFI donde han encontrado ciertos acuerdos y entendimientos entre
los 24 distritos, me parece que también se pueden llegar a dar esas conversaciones para saber si hay una mayoría de gobernadores que quiere o no quieren tener presupuesto 2026. Hay que decir que parte de las intenciones de los gobernadores de la coparticipación de los combustibles líquidos, de los impuestos a los combustibles líquidos, quedó en veremos porque, bueno, no se consolidó el quórum para también la insistencia en la aprobación del aumento de los jubilados. Así que viene medio tensionada la relación entre diputados y los ejecutivos provinciales a través de sus propios diputados, sobre todo en las votaciones de las últimas semanas, que aquí en la Cámara Baja languidecieron, terminaron levantándose por falta de quórum las comisiones. Hubo una decisión también de Unión por la Patria de levantarse en la última sesión y no participar del final del debate, lo que hizo que no se pudieran lograr los 129 que se requieren en el momento de votar. Porque el debate puede estar después de abrir la sesión sin nadie sentado en el recinto, pero cuando se vota tiene que haber por lo menos 129. Claro, exacto, una mayoría calificada. Exactamente. El otro proyecto que ya sancionó el Congreso, que es las modificaciones en el reparto de los aportes del Tesoro Nacional, están a la espera de la decisión que adopte el Poder Ejecutivo. O sea, es un tema que tiene que adoptar si el Ejecutivo lo promulga, si el Ejecutivo lo observa total o lo observa parcialmente. Sí, tiene tiempo hasta el 11 de septiembre, de acuerdo al día que fueron giradas las leyes al Poder Ejecutivo por parte del Congreso. Esto sucedió la semana pasada y se empiezan a contar los 10 días hábiles que hay, de acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional, para que el Poder Ejecutivo diga si desecha o no, o si lo observa, en este caso, como decía Fer, parcial o totalmente. Pero para mañana también hay previstas comisiones. A las 2 de la tarde se va a reunir la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que conduce la diputada Silvia Los Penato, la comisión que, en definitiva, trabaja o trata los proyectos de creación de comisiones investigadoras. Nos decía Meli que hay 3 proyectos en la citación a esta comisión para crear una comisión investigadora por el fentanilo contaminado, pero que uno de los proyectos que impulsan esta iniciativa, el de la diputada Silvana Giudice, que hizo una conferencia de prensa, que pidió en 3 oportunidades en el recinto la creación de esta comisión investigadora. Desde mayo. No tuvo quórum para poder hacerlo en distintos momentos. La última fue el pasado 6 de agosto, donde se canalizó a través de la Comisión de Salud y Acción Social que conduce el diputado Pablo Yedlin, y allí se reunieron como familiares, se fueron presentando ahí diferentes familiares de víctimas. Ya había más de 100 víctimas en ese momento, así que se canalizó por ese lado. Mañana vamos a ver si se logra o no avanzar en la posibilidad de la creación de esta comisión investigadora, que ya algunos proyectos fueron girados a otras comisiones que también van a tener o que ser emplazadas o convocadas por la Dirección de Comisiones, ¿no? Que es la de Asuntos Constitucionales. Sí, como decimos, tanto el presidente de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que hoy protagonizó un episodio medio polémico en la Convención Constituyente de Santa Fe, tanto él como José Luis Esper de la Comisión de Presupuestos fueron 2 figuras muy criticadas en la jornada de ayer por varios opositores, y hasta sobrevoló la idea de, bueno, decir, los apartamos de la presidencia y ponemos a otro legislador. Lo planteó Cecilia Moró eso directamente. Sí, pero igualmente había diputados de la oposición que decían, más que nada, apartarlos por su actuación, no decirle sacamos al oficialismo la presidencia. Eso es muy clave. O sea, cambiar de diputado, para que le Claro. corresponda al oficialismo, pero que no sean estos diputados los que la Y presidan. me parece que no es un tema personal ni de José Luis Esper ni de Nicolás Mayoraz. No, es una estrategia del oficialismo. Claro. Si va cualquier diputado o diputada de La Libertad Avanza, va a tener la misma estrategia. Va a ir con un candado. Exacto. Y llega con el candado a la presidencia de la comisión. De hecho, ayer a la tarde, cuando se reunió a las 6 de la tarde la Comisión de Libertad de Expresión, que se autoconvocó, un poco se planteó lo mismo, ¿no? Respecto al diputado Orozco de la provincia de Salta, también de La Libertad Avanza, que es la presidenta de esa comisión.
y que no habilitó la convocatoria oficial para el día de ayer. Finalmente ayer sí se reunió la comisión a partir de la decisión de la mayoría de los diputados que la integran y recibieron a periodistas en el marco de estas denuncias, ¿no?, de censura previa por la mordaza que estableció un juez en relación a la difusión de audios donde se vincula o se escucha la voz de la secretaria general de la presidencia. Así que esa discusión va a estar y se reedita cada 15 de septiembre o cada vez que hay un proyecto que requiere presupuesto, ¿no? Claro. Porque lo que dicen los diputados de la oposición, esto no pasaría si hubiera un presupuesto que permitiera articular las decisiones del Ejecutivo y las necesidades de la representación de los diferentes sectores que están en la Cámara. Me parece que las primeras preguntas, apenas llegue el presupuesto y José Luis Esper lo ponga en consideración o abra la comisión para empezar esa discusión del presupuesto 2026, las primeras preguntas de la oposición van a ser hacia Esper si va a mantener la comisión abierta o la va a cerrar abruptamente como en el año 2024. Exactamente. Para la semana que viene están previstos grupos parlamentarios de amistad con la presencia del embajador en Argentina de Canadá. También una comisión bicameral que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo. Hay una decisión de retomar el proceso o habilitar el proceso para la designación del defensor o defensora del pueblo, algo que debe este Congreso de la Nación desde la reforma del 94. Los defensores del pueblo que hubo fueron defensores en su gran mayoría interventores del organismo y no designados por un mecanismo propio de la Cámara. Recuerden que está ahora el proceso de también de concurso público de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes, también que está en pleno proceso de los que quedaron seleccionados post examen. Sí, y el también, 22 de septiembre se elige la terna. Perfecto. Y también está previsto para la próxima semana grupo parlamentario de amistad con Indonesia y con Mongolia como actividades previstas ya para el Congreso. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos, Meli, muchas gracias. Gracias, nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Gracias y hasta entonces.